Hola, mi nombre es Alejandro Humberto Palacios Torres, soy colaborador del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, una organización laical con 40 años de experiencia en la enseñanza, investigación y difusión de la doctrina social de la Iglesia. El día de hoy voy a compartir contigo la doctrina social de la Iglesia como fue expresada y orientada por esta asamblea llamada el Concilio Vaticano II. Hay que recordar, como ustedes lo han venido viendo en los videos anteriores de otros profesores, que durante el transcurso de su historia, la Iglesia siempre ha tratado temas como la justicia, el derecho de los pueblos, el derecho de los individuos, el trabajo, los sistemas de gobierno, la guerra y la paz, la economía y recientemente la ecología. Sin embargo, es a raíz de León XIII y su Rerum Novarum que este pensamiento sobre lo social se convierte en expresión oficial de la Iglesia a través de una gran cantidad de documentos de muy diverso tipo, pero todos con una fuerza derivada de la autoría de los distintos pontífices que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Respecto al tema que nos trae en este momento a nuestra reunión, les quiero hablar muy brevemente de este concepto de doctrina social de la Iglesia. Como dice la carta encíclica de Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, que está fechada el 30 de noviembre del 87 y que después va a ser retomada por el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia número 72, la doctrina social de la Iglesia como tal es producto de una formulación, pero es una formulación en donde se manifiesta el resultado de la reflexión que hacen los papas sobre las complejas realidades de la vida del ser humano en sociedad y en el contexto internacional. Esta reflexión sobre las realidades sociales, individuales, comunitarias y mundiales se hace por parte de los papas a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Es decir, es una reflexión que nace del encuentro entre las realidades sociales y el Evangelio y que tiene la fuerza de ser una afirmación magisterial con toda la fuerza de ser publicada por los papas. La doctrina social de la Iglesia es entonces una formulación, pero al mismo tiempo es el producto de una reflexión detenida que hace la Iglesia cristiana a través de los papas sobre los temas de la vida del ser humano en sociedad y en el contexto internacional, pero todo a la luz del Evangelio, con la intención de llevar luz a las realidades sociales del mundo. Respecto al Concilio Vaticano II, hay que recordar que un concilio es una asamblea de toda la Iglesia a través de los obispos que han sido convocados por el Papa. Habitualmente, todos los obispos con posibilidad de viajar a Roma deben de estar presentes cuando se convoca un concilio. La única dispensa que puede haber para que un obispo no forme parte de un concilio es situación de guerra que le impida viajar a Roma o situación de enfermedad. Entonces, es como tal una asamblea eclesial. El concilio tiene, y creo que este es el principio para poder interpretar su desarrollo de doctrina social, el concilio buscaba una mayor fidelidad de la iglesia, tanto a Cristo como también a su ser y misión en el mundo. Por tanto, la característica que va a marcar los documentos conclusivos de esta asamblea es el diálogo, el encuentro, pero también la certeza de que llevando a Cristo se puede alcanzar la plenitud de los seres humanos. Dirá el Papa Pablo VI cuando se concluyó el Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre del 64, dirá: nada de la doctrina social cambia, solamente lo que era simplemente vivido ahora es expresado. Lo que era incierto ahora es clarificado. Lo que era meditado, discutido y en parte controvertido, ahora llega
a una serena formulación. Quizá viéndolo desde fuera, los cambios del Concilio Vaticano II para algunas personas fueron dramáticos. El cambio del lenguaje en la misa, el cambio del el lugar del sacerdote durante la celebración eucarística, nuevas plegarias y nuevas formas de celebrar. Pues sí, pero lo que buscaba el concilio era tratar de llevar a Cristo al mundo. Por tanto, en esta actitud dialógica, lo que el concilio busca es ser interpelado por la realidad que le toca vivir en los años 60 y al mismo tiempo, desde su solidaridad con la realidad humana, también llevar a Cristo al mundo. En este sentido, todos los documentos van a estar marcados por esta dinámica. ¿Qué es la iglesia hacia adentro? ¿Y cómo vivimos nuestro ser como iglesia hacia afuera? ¿Qué es lo que podemos llevar al mundo como iglesia de Cristo, además de al propio Cristo? El documento más importante para lo social del Concilio Vaticano II se llama Gaudium et Spes. Las alegrías y las esperanzas se traduce en latín. Este documento fue publicado el 7 de diciembre de 1965. Ya es prácticamente el último documento del Concilio Vaticano II y es considerado el documento más importante en la tradición social de la Iglesia hasta ese momento. Un documento que se llama Constitución Pastoral tiene la característica de ser el documento más importante que puede generar la Iglesia para cuestiones de fe y de costumbres para los miembros de ella. Es decir, una constitución, aunque tenga el apellido de pastoral, es un documento que tiene una gran autoridad porque es firmada o aprobada por todos los obispos que participaron en el concilio y por el Papa. Por tanto, es un documento que tiene un carácter de autoridad que debe de ser aplicativo a todos los miembros de la Iglesia y los que caminan en comunión con esta Iglesia católica romana. Es considerada la Gaudium et Spes el documento más importante sobre lo social producido por el Vaticano II. ¿Por qué? Porque va a presentar la Gaudium et Spes a la Iglesia como íntima y realmente solidaria del género humano. Es decir, la Iglesia no es una realidad espiritual ni puede estar desligada de las realidades sociales porque está compuesta por seres humanos. Y por consiguiente, al estar compuesta por seres humanos, nada humano le es ajeno a la iglesia y los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de la humanidad de todos los tiempos se deben de convertir en los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas de esta iglesia. Por eso, en el cuerpo de este documento se va a reflexionar sobre temas como la cultura, la vida económica, se hace un diagnóstico de la realidad del momento, el matrimonio, la familia, la comunidad política, es decir, las ideologías y lo que debe de ser la política, la paz y la comunicación, la comunidad de los pueblos. Todo esto a la luz de una antropología que considera al ser humano como la cumbre de la creación como imagen y semejanza de Dios y como objeto del celo y la misión de la iglesia. Esto no nos debe de llevar a considerar que la iglesia ahora busca meterse en ambientes que no le corresponden. Como les comento, si está la iglesia de Cristo compuesta por seres humanos, por consiguiente, la cultura, la vida económica, el matrimonio, la familia, la comunidad política, la paz, la solidaridad, son temas que le corresponde a la iglesia, es decir, que le corresponde a los seres humanos que formamos la iglesia actuar en medio de ellos. Entonces, la iglesia se siente solidaria de un mundo lleno de cambios, hace un diagnóstico de la realidad social de ese tiempo, un diagnóstico que sigue siendo muy real y muy concreto, que hasta la fecha puede leerse y pueden encontrarse vectores para reconocer nuestro mundo, que aunque han pasado ya
50 años del concilio, este diagnóstico sigue teniendo mucho de realidad. Pero no se nos olvide que la Gaudium va a tener este concepto de una iglesia solidaria con el género humano. Como dice el compendio de la doctrina social de la iglesia, la Gaudium et Spes va a delinear el rostro de una iglesia íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Es decir, la iglesia se sabe peregrina en el mundo, solidaria del género humano, de la historia humana, compuesta por seres humanos, que camina con toda la humanidad y que también está sujeta, junto con el mundo, a la misma suerte del mundo. Pero la iglesia al mismo tiempo se sabe fermento y alma de la sociedad, llevando a Cristo para que ésta se renueve y se transforme en la familia de Dios. La misión de la iglesia, como se va perfilando en la Gaudium et Spes, es servidora de la humanidad, maestra de humanidad, alma de la sociedad, con la capacidad de llevar a Cristo como fermento para que la masa social se transforme en clave de reino de Dios o de humanidad plena, libre, pacífica, con salud y con paz compartidas. La Gaudium entonces nos va a presentar una iglesia que no es emperatriz, ni una iglesia que es señora del mundo que buscara la pleitesía de los seres humanos, sino la iglesia que es como la luna, una figura muy querida de los primeros autores cristianos del primer y segundo siglo, que consideraba que la iglesia es como la luna, no refleja una luz que le corresponda per se, sino que la iglesia debe reflejar la luz de Cristo, y esto en una clave de escucha, pero también de transformación de la realidad. La Gaudium et Spes al mismo tiempo va a plantear la posibilidad de una iglesia que denuncia los problemas del mundo y que denuncia cómo algunas políticas, algunas teorías, algunas enseñanzas no van de acuerdo con este proyecto de humanización que viene de Dios. Por eso la iglesia se muestra solidaria con el género humano, pero también con la posibilidad de analizar la realidad social y denunciar lo que va en contra del proyecto de Dios. Es decir, se asume la misión de ser una iglesia profética para los tiempos que están corriendo. ¿Qué es lo que aporta el Vaticano II, no solo con la Gaudium et Spes? Todos los documentos aportan algo, pero creo que este es el aporte más importante y más decisivo. La contribución de la Iglesia a la vida social no se plantea ya en el horizonte de su relación con un Estado que debe de reconocer las prebendas de la Iglesia. Ya no es la Iglesia monárquica frente a los estados, sino ahora es una Iglesia que en medio del mundo y con su propio magisterio se muestra servidora de la humanidad en clave de defensa y promoción del ser humano, de su dignidad y de sus derechos. Es decir, ya no se trata de una iglesia que busque ser el centro del mundo, como quizá lo fue unos 400 a 800 años antes. No, ahora la iglesia se sabe parte de un mundo plural, parte de un mundo en convulsiones y cambios, muchos de estos cambios que ponen en tela de juicio y que ponen en jaque la vida plena de los seres humanos, y se siente la iglesia servidora de la humanidad. Cada cristiano debería de constituirse en un centro de transformación social, actuando en sus respectivas áreas, actuando desde los valores cristianos y desde su propia experiencia. Cada cristiano debería de convertirse en pequeña levadura que transforma las realidades del mundo y por consiguiente transforma la realidad en clave de humanidad plena, que puede ser entendida esta no solo para los creyentes, sino también por los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los tiempos. En definitiva, y con esto cierro esta pequeña intervención,
el Concilio Vaticano II, a través de la Gaudium et Spes, en el parágrafo 3, va a dejarnos un texto que me parece que es fundamental y hermoso. Es la persona del hombre, de todo el ser humano, la que hay que salvar. El hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien será el objeto central de las explicaciones que van a seguir. Es decir, es el ser humano considerado de modo integral el que va a hacer las preocupaciones del Concilio Vaticano II y el que está siendo el centro de las preocupaciones de toda la doctrina social de la Iglesia. Todos los documentos del Concilio Vaticano II los puedes bajar de internet. Igualmente, todos los documentos que vas a ver o estás viendo de la doctrina social de la Iglesia los puedes bajar de la página del Vaticano. Te recomiendo que leas con detenimiento algunos párrafos de la Gaudium et Spes, que medites, que reflexiones sobre el diagnóstico de la realidad que hace, que te pienses si este diagnóstico sigue siendo pertinente, qué le haría falta y sobre todo, qué puedes hacer para llevar a Cristo a las personas que están siendo, por ejemplo, excluidas, que están siendo explotadas, para las personas que son ignoradas en el mundo, cómo llevar alimento, salud, perdón a las personas que no lo tienen en este momento. Porque como dice la Gaudium et Spes, es la persona del ser humano la que hay que salvar. El hombre todo entero, no solo la parte espiritual, sino cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, el ser humano integralmente entendido, biopsicosocial y espiritual, al que hay que atender, y es el tema fundamental que pone el Vaticano II en el punto central de su pensamiento, nos obliga a dar un giro antropológico en la teología y nos obliga a ver a la Iglesia como solidaria de la humanidad y nos obliga entonces a ver con otros ojos la misión de la Iglesia, que no es solo que el Estado respete sus derechos, sino que el Estado realice la función que le corresponde, la promoción y el desarrollo pleno de la persona, de todas las personas y de las comunidades que las personas forman. Así pues, yo te agradezco por haber escuchado esta pequeña grabación sobre la Gaudium et Spes y sobre el Concilio Vaticano II y te recomiendo, como lo he hecho hasta ahora, que puedas leer estos documentos reflexionándolos detenidamente y te abras a los nuevos documentos de la doctrina social de la Iglesia que llegarán hasta el Papa Francisco y que continuarán después de él. Desde la Ciudad de México y desde el INDOSOC, me despido agradeciéndote tu presencia y tu escucha de estos videos. Que estés muy bien y plenitud para ti en este tiempo.